Todo empezó aquí. En esta casa nació Gino Bartali. Mio babbo è nato nel 1914 da una famiglia umile. Deportista, como tú decías, con un palmarés envidiable, tiene 2 Tours de Francia, tiene 3 Giros de Italia, eso solo por hablar de las grandes carreras ciclistas que se hacen en el mundo, tiene 5, es decir, hitos de talla mundial. Pero claro, cuando ves, por ejemplo, que el Tour lo ganó con 10 años de diferencia, ya es un dato como que te llama la atención. Bartali era uno che poteva vincere il Tour, il governo fascista abbia convinto la federazione a fargli saltare il Giro e a mandarlo al Tour. Obligado por el fascismo, renunció al Giro por el Tour y fue a Francia y ganó. Tras su victoria, muchos le bautizaron como el ciclista del régimen. De todo el mundo en Italia conocía a Gino Bartali y lo tenía como un héroe de la nación, un héroe deportivo ciclista que se había coronado como el ganador de la mayor carrera del mundo. Y es en el Isoar donde sella su obra maestra. Tras más de 10 horas sobre la bici gana la etapa y se queda a 1 minuto y 6 segundos del líder, de Louison Bobet, que llegó destrozado a la meta. Guerra mundial, como tú bien decías, depasando lo que es el ámbito deportivo, ciclista en su caso, para convertirse en una especie de héroe, como mínimo desde mi punto de vista seguro. Desde luego, porque ya lo comentábamos en la entradilla, salvó a nada más y nada menos que 800 judíos de acabar en los campos de concentración o directamente de exterminio nazis, y lo hizo usando sus entrenamientos, usando su bicicleta, ese cuadro de la bici, ese sillín, donde transportaba documentación. Realmente, ¿por qué no se acaba sabiendo esto hasta incluso ya pasada su muerte? Pues la historia se empieza a descubrir en 2004 porque Giorgio Nissim, que era el editor, sí que tenía registros, libretas, anotaciones, y fue lo típico de sus descendientes, sus herederos, pues moviendo cajas en el trastero, aquello de encontrar, empezar a tirar de un hilo y acabar reconstruyendo todo este triángulo, toda esta trama secreta, pero la historia realmente salta a la palestra en los últimos años y jugaban la vida haciendo lo que hacían, por tanto había que ser muy precavido, y el hecho de que toda una estrella del deporte nacional como era Gino Bartali pasara con su bicicleta, pues claro, no llamaba la atención, porque en el fondo era una persona muy conocida, todo el mundo le hacía como encima de la bici, él estaba entrenando, dando tumbos en bicicleta, a nadie se le hubiera ocurrido pensar que dentro del cuadro de la bici, metidos ahí en los tubos, debajo del sillín, había enrollados esos pasaportes, esa documentación que serviría para salvar la vida de hasta 800 judíos, en su mayoría niños, ¿no? Lo cual todavía es más importante. Claro, nadie podía sospechar de ese señor cuando llegaba un control policial, menos pues los guardias que estaban en ese momento ahí delante del poste, que lo veían pasar y si tenían suerte le podían tocar y saludar. Pues realmente consigues aunar a toda una nación a través de un éxito deportivo, como tú bien decías, incluso pidiéndole directamente: Gino, tienes que ganar por Italia, por tu país, por favor, te necesitamos. Y él, yo creo que era un hombre de bien, era un hombre de deber, ¿no? De pensar que tocaba hacer lo que tocaba hacer en cada situación y hacerlo sin más, dando lo mejor que él tenía, en este caso en las piernas, con todo su potencial ciclista, donde la superficialidad es lo que impera con las redes sociales, que la gente es incapaz, o somos incapaces de comprarnos una barra de pan sin colgarlo en Twitter, en Facebook y en Instagram, y este señor lo que hizo, callando, pensando: no voy a ser yo quien utilice a tanta gente que murió, a tanta gente que mal salvó su vida, para beneficio propio, como para limpiar mi imagen, como para darme ínfulas. Es que realmente, en serio, tú lo piensas y dices, es que esto hoy en día es imposible, esa talla moral tan alta. Lo veo difícil. Realmente lo de Gino Bartali tiene mucho mérito. Yo creo que la palabra héroe, si a alguna persona le cae bien el traje, es a él. Sí. Bartali nel ciclismo e nella vita credo che abbia portato lo stesso esempio,
che è quello di una grandissima forza fisica, ma anche di una grandissima forza interiore. Ha significato la correttezza della vita da sportivo e da uomo. Lui è sempre stato fedele a questo ideale anche di umiltà e di generosità, di solidarietà umana. Non era solamente uno che lavorava con le gambe, aveva un fondo umano molto ricco. La vita è piena di ricordi. Poi lui insegnava con l'esempio. Quando stava male, mi accarezzò il capo e mi disse: non te la prendere. Quello me lo ricorderò sempre.